Hola, en este video vamos a hablar de lo que es uno de los uno de las anomalías congénitas menos conocidas de lo que es el síndrome de Klinefelter. Acá vamos a hablar un poco de lo que es su historia, lo que son sus factores, lo que todo básicamente lo que conlleva este síndrome, ¿no? De Klinefelter, que hasta el día de hoy es uno de los síndromes que aún no es muy conocido. Y este video va a eso, a que se pueda saber más de este síndrome. Comenzamos. Para empezar, es importante saber qué es este síndrome. Para empezar, esta anomalía sucede cuando en tu último par de cromosomas llegas a tener, en lugar de dos cromosomas, llegas a tener tres cromosomas. Acá lo voy a explicar con el puntero. Estas son aproximadamente 43 cromosomas. Cada cromosoma está pegado de la mano a otro cromosoma. Y acá tenemos la casilla número 1, casilla número 2, casilla número 3. ¿Por qué digo casilla? Porque estos dos cromosomas son los que están juntos. Por lo tanto, conforman una familia, un grupo, en este caso una casilla. Acá tenemos la casilla 4, casilla 5, casilla 6, hasta llegar a la casilla 22. Hasta acá llega a ser todo lo que es en orden, lo que está tu cuerpo, lo que es la sangre, lo que es tus sentidos, tus órganos. ¿Ya? Y llegamos a lo que es la casilla 23, que básicamente en esta casilla se va a definir lo que es la sexualidad. Esta casilla se le llama, es la casilla sexual donde van a estar los cromosomas sexuales XY. En este caso, en esta anomalía de Klinefelter, en lugar de tener dos cromosomas, como vemos acá, el X y Y, vamos a tener el XXY, que claramente es una anomalía porque te está aumentando un cromosoma que está de más, y en este caso está de más el cromosoma X. Vale recalcar y decir que los hombres poseen dos cromosomas, uno X y otro Y. Y las mujeres también poseen otro cromosoma, pero estas poseen XX. Por lo tanto, hace una diferencia en lo que es el síndrome. ¿Por qué? Porque el síndrome solo llega a afectar a varones, dando una carga genética adicional que es la carga genética X. Pero ustedes me preguntarán, o muchas personas he escuchado que preguntan, bueno, si se tiene una carga adicional X de más, entonces podría significar que sería un hombre con más capacidad. No, al contrario. Cuando tiene más carga genética, el aumento es tanto que desordena su orden genético, en este caso su orden sexual. Sigamos. Bueno, para empezar, tenemos que hablar de su descubridor, que es Harry Klinefelter. El síndrome de Klinefelter fue la primera anomalía de tipo sexual descubierta por Harry Klinefelter en el año 1942, quien diagnosticó a 9 pacientes masculinos con ginecomastia, azoospermia y baja elevación de las hormonas. Para empezar, la ginecomastia es una anomalía, es un abultamiento que aparece en el pezón de los varones cuando no hay mucha testosterona. Lo que tu cuerpo hace es extraer de los pezones, que es el lugar donde por último recurso llega a estar testosterona en ese lugar, y el cuerpo saca la testosterona, por lo tanto hay una inflamación, y este tipo de inflamación se le denomina como ginecomastia. Vale recalcar que la ginecomastia aparece por varios factores, no solamente por esta anomalía. Azospermia. La azospermia, como puedes ver acá en el puntero, la azospermia es una anomalía donde
en el líquido seminal no llega a haber espermatozoides. Es decir, que no llega a haber creación de un niño, un bebé, un embrión, ¿no? El varón bien puede eyacular, pero no va a tener espermatozoides. Bueno, sigamos. El síndrome de Klinefelter solo afecta a varones. No es hereditario, es adquirido por la copia adicional X en cada célula. Estos varones poco a poco agarran características femeninas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que los varones, solamente los varones, llegan a tener esta anomalía que descubrió Harry Klinefelter, donde cada célula va a tener la copia X adicional. Copia X que ya había mencionado al empezar esta explicación. Bueno, con esto sigamos. La definición. El síndrome de Klinefelter es una anomalía cromosómica y no somática. Ocurre en los varones cuando tienen un cromosoma adicional X. El síndrome de Klinefelter no se hereda, pero generalmente ocurre como un evento aleatorio de 1 de 500 a 1000 bebés nacidos durante la formación de células reproductivas, óvulos y espermatozoides. El varón SK, en el largo de su vida, su cuerpo se asemejará al de una mujer en todas sus características. En esta definición se refiere a que el varón con esta anomalía claramente va a tener una anomalía cromosómica y no somática. Y esto es gracias a que se tiene la copia adicional X que ya habíamos dicho en el momento. Y esto quiere decir que aquí podemos ver su índice de incidencia, ¿no? Que por cada de 500 a 1000 bebés que nazcan, uno tendrá esta anomalía, por lo que le hace ser una anomalía muy rara, o sea, muy poco frecuente y muy poco estudiada también. Ahora, el varón con SK, el largo de su vida, de su cuerpo, no se asemejará al de una mujer, o sea, perdón, se asemejará más al de una mujer. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que va a tener características femeninas, como acá podemos ver en la foto. Si seguimos el puntero, va a tener abultamientos en el seno, en los pezones, va a tener cintura estrecha asemejada al de una mujer, va a tener características femeninas, tales como una voz delgada, una vellosidad asemejada al de una mujer y cosas así. Cosas, características generales que lo caracteriza a una mujer. Estos aspectos va a tener un varón que va a tener el anomalía Klinefelter. En este caso, el varón, ¿cómo es que se manifiesta, que llega a ocasionar esto? Llega a ocasionar cuando el espermatozoide llega a tener en lugar de tener 23 cromosomas, va a tener 24. ¿Qué quiere decir? Bien sabemos, como acá puedes ver en la imagen, el espermatozoide cuando llega a la fecundación, tanto espermatozoide como óvulo llegan a tener la mitad de la carga genética, lo cual hace que cuando el óvulo y el espermatozoide se juntan, ambas mitades forman lo que es 46 cromosomas, y es lo que explicamos acá. Es decir, que de la casilla número 1, un cromosoma va a ser bien del espermatozoide y el otro va a ser del óvulo. En este caso, como podemos ver aquí del espermatozoide, el espermatozoide va a tener una, o sea, en su última casilla sexual no va a estar con un cromosoma, va a estar con 2 cromosomas, y el óvulo va a tener obviamente 1, por lo cual llegaría a realizarse esta anomalía. Eso en resumen general, ¿no? Bueno, sigamos. Cabe recalcar que este incidente bien puede ser ocasionado por el espermatozoide o por el óvulo. Hablemos de los tipos y clases. Existen varios tipos de anomalías cromosómicas no muy diferentes al síndrome de Klinefelter, donde pueden habitar 3 o más cromosomas. Esto quiere decir que no es la única anomalía donde
está presente los cromosomas, la trisomía, o puede haber más o diferente o en diferente orden. Tal es el ejemplo del síndrome del superhombre. El síndrome del superhombre es lo contrario al de una mujer. Perdón, es lo contrario al síndrome de Klinefelter. ¿Por qué? Porque eh, aquí nace una mujer, pero con esta anomalía del superhombre tiende a tener características de varón. En este caso, una excesiva musculatura, una voz gruesa, el desarrollo muscular más elevado, alta testosterona, alta vellosidad y así. Esto llega a ser denominado el síndrome del superhombre. Esto solamente pasa a mujeres y el síndrome de Klinefelter llega a pasar a varones. Diagnóstico. El diagnóstico prenatal. En la etapa prenatal se hace un diagnóstico de conteo de cromosomas para ver si el producto, en este caso el bebé, tendrá alguna anomalía cromosómica. ¿Esto qué quiere decir? Perdón. Esto quiere decir que se puede hacer un conteo de cromosomas dentro de la etapa prenatal. Es decir, que ni bien el niño ya tenga, ya se le puede hacer un conteo de cromosomas, lo que habíamos hablado antes en la etapa de gestación, se puede descartar una posible anomalía. Diagnóstico hormonal. Las muestras de sangre u orina pueden revelar niveles hormonales anormales que son un signo de síndrome de Klinefelter. Esto quiere decir que una vez que el niño nazca, se le puede dar igual exámenes de orina, donde puedes ver sus niveles hormonales. ¿Por qué? Porque este síndrome no se puede detectar antes. Es un síndrome que recién se manifiesta cuando te llega la pubertad. Incluso llegas a tener pequeños deslices ya cuando te has empezado en tus 7, 8 años, incluso antes, incluso más después. Eso en la incidencia de casos. Este síndrome, una vez diagnosticado, no tiene cura, pero sí tratamiento. Eso lo vamos a ver más adelante. Tratamiento. El tratamiento postnatal de fertilidad. Los pacientes con diagnóstico de Klinefelter son incapaces de engendrar hijos. Este tratamiento consta inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Durante la inyección citoplasmática de espermatozoides se extraen los espermatozoides del testículo con una aguja de biopsia y se inyectan directamente al óvulo. Esto por inseminación artificial. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los varones que nazcan con esta anomalía no van a poder tener hijos, pero sí se van a poder procrear por inseminación artificial. Terapia de testosterona. Se puede administrar para ayudar a estimular los cambios que normalmente ocurren en la pubertad, como el desarrollo de una voz más profunda, el crecimiento de vello facial y corporal y el aumento de la masa muscular y el deseo sexual. No mejorará la infertilidad. Esto quiere decir que para los varones que tienen esta anomalía, hay tratamientos donde puedes aumentar la testosterona, donde puedes aumentar, o sea, donde puedes reducir la carga genética de ese X adicional. Como también puedes aumentar la carga genética, esto dependiendo al paciente, si quiere ser hombre o mujer, se le puede dar diferentes tipos de tratamiento. En este caso sería la testosterona y en el otro caso serían los estrógenos. Asesoramiento psicológico. El paciente con síndrome de Klinefelter debe tener un asesoramiento psicológico. Lidiar con la infertilidad, la falta de identidad puede ser difícil. Un terapeuta familiar, consejero o psicólogo puede ayudar a resolver los problemas emocionales que a lo largo de la vida lo va adquiriendo. Esto, en ciertos casos, hay pacientes que tienen esta anomalía que llegan a tener muy poca ayuda psicológica, ya que como es un síndrome nuevo, muchas personas lo catalogan esto como algún error o alguna anomalía que trata de echarlos de la sociedad, de diferentes tipos de sociedad. Por ejemplo, ha habido casos donde yo he podido entrevistar, donde hay personas que tienen esta anomalía
y los tachan como transexuales, como, como así en general, ¿no? Bueno, es importante tener un asesoramiento psicológico ya que desde niños la falta de identidad hacen que duden de su sexualidad y, y el asesoramiento psicológico en este punto para mí es muy importante para este tipo de pacientes, ¿no? Tanto asesoramiento psicológico como entendimiento de sus padres, de amigos en la escuela, de todo en general. Es uno de los parámetros psicológicos más importantes que podemos denominar en esta anomalía de Klinefelter. Evaluación y apoyo educativo. Algunos niños con el síndrome de Klinefelter tienen problemas de aprendizaje y socialización. Esto no se ha visto en muchos, pero sí hay pocos que han sido diagnosticados que tienen un lento aprendizaje, pero la socialización también es baja. Se ha probado que pocos niños con esta anomalía presentan cierto retraso mental. Sigamos. Prevención. En la prevención primaria tenemos que realizar antes del embarazo es una prueba y se hace diagnóstico de sangre al padre y a la madre. ¿Y esto a qué se debe? Esta prevención es para que el tipo de sangre del papá y de la mamá sean compatibles para que no tengan susceptibilidad de que el niño tenga alguna anomalía cromosómica. Y sí, es importante realizarse un examen de sangre con tu pareja para ver que sean compatibles y no tengan ninguna anomalía. Prevención secundaria. Se le realiza un tratamiento alternativo en la gestación y no deberá afectar a la madre provocando una anomalía mayor. Prevención terciaria. Cuando el bebé nace, este tendrá criptorquidia y se deberá estar bajo tratamiento. La criptorquidia es aquella anomalía donde los testículos no llegan a bajar del todo a lo que es el escroto, ¿no? Sigamos. Factores teratogénicos. Los factores teratogénicos son aquellos factores que pueden provocar en este caso, estas anomalías. En este caso tenemos los farmacéuticos, que llegarían a ser los antibióticos, calmante y entre otros. Aquí es muy importante recalcar el uso de antibióticos, ya que muchas personas se llegan a automedicar sin la supervisión de su médico. Y sí, puede ser un factor los fármacos es mejor evitar automedicarse que después lamentarnos. Bueno, vamos a los factores eléctricos. Acá tenemos los microondas, hospitales, antenas y rayos X que también influyen en lo que es estas anomalías. En las edades, hay que tener un límite de edad para poder tener cierta descendencia. La sensibilidad materna, el estilo de vida y los cambios bruscos de temperatura. Días festivos. El día festivo del síndrome de Klinefelter es el día en el que nace o también se puede conmemorar la fecha de conmemoraciones de enfermedades raras, que se celebra el 28 de febrero. O también se puede celebrar cuando el niño con esa anomalía cumple años. Datos estadísticos, incidencia de casos a nivel mundial. La anomalía Klinefelter solo la llegan a tener varones, 1 de cada 500 a 1000 recién nacidos varones. Actualmente, al año en todo el mundo nacen 400.000 niños, de los cuales el 50.5% son varones y 49.5% son mujeres. Este dato nos quiere decir que 205 varones que nacen al año, 450 varones tienen la anomalía Klinefelter, y esto en todo el mundo. Y esto le da un porcentaje de 0,18% de probabilidad. Sigamos. Aspectos psicológicos. El paciente con síndrome de Klinefelter tiende a presentar una personalidad de ansiedad, preocupación, discriminación, baja orientación sexual y poco apoyo familiar. Esto ya lo hablamos en el anterior concepto. Económico. La economía de los varones con síndrome de Klinefelter son costosos los tratamientos.
atención médica constante, requieren también asesoramiento psicológico, al no tener apoyo económico del gobierno. Entonces, hay hay ciertas personas que tienen esta anomalía Klinefelter donde no reciben ayuda del gobierno. Y esto pasa en una mayoría de los síndromes, donde la economía acá juega un factor muy importante para todas esas personas, familias que llegan a tener familiares con esta condición, donde tienen que requerir a una atención médica constante, sin contar el asesoramiento psicológico, y tampoco tienen apoyo del gobierno. Sigamos. Social. Los varones con anomalía Klinefelter tienen muy poca vida social, no saben dónde encajar siendo varón o mujer, no llegan a ser muy sociables. Aporte propio investigativo. Esta anomalía se forma en la gametogénesis del padre o de la madre. Esto quiere decir que se forma esta anomalía cuando se forman los espermatozoides o se forma el óvulo. A esta formación se le llama gametogénesis. Bien puede ser esto del padre o bien de la madre, esta anomalía. Si bien el tratamiento puede ayudar, esta condición no tiene cura. Hay muchos pacientes que llevan una vida normal, ya que han recurrido al tratamiento, que el tratamiento también, ojo, que es costoso, porque requieren cirugías y todo lo que conlleva esto. La información de este síndrome debe ser amplia. Como es un síndrome no muy frecuente, la información también es escasa, por lo tanto, se debe ampliar este tipo de información. El paciente tendrá que tener mucho apoyo de la familia, tienen muy poca vida social, económica y psicológica, identidad sexual, la que ellos decidan, no se les debe considerar transgéneros o travestis, ser padre o madre por inseminación artificial para procrear. El síndrome de Klinefelter en la odontología. Los varones con la condición genética SK en su mayoría llegan a tener taurodontismo. ¿Qué significa taurodontismo? Taurodontismo se refiere a que un diente es anormalmente grande, asemejado al del ganado bovino. De ahí viene el nombre taurodontismo, que afecta a los dientes primarios y permanentes. Esta anomalía, como se había dicho, es parecido a los dientes del ganado bovino, razón por la cual se acuñó ese término. Entre estos tenemos tres tipos de taurodontismo. Tenemos taurodontismo, hipotaurodontismo, mesotaurodontismo, hipertaurodontismo, donde sus diferencias rigen en lo que es la cámara pulpar, donde podemos ver en el hipo que si me siguen con el puntero es un poco más pequeña, el meso que ya es un poquito más grande y el hiper que es demasiado grande, donde el diente también llega a crecer. Si podemos ver sus raíces en el hipertaurodontismo llegan a ser pequeñas. En esta anomalía Klinefelter muy pocos llegan a tener taurodontismo. Manejo conductual en la clínica. El trato a los pacientes con esta condición genética deberá ser tratada de una forma normal. Se deberá ver si se pone una anestesia general o local para que el paciente no llegue a la desesperación. Propuesta investigativa con el COVID-19. Esta condición, como cualquier otra, es regular en cuanto a la relación del COVID-19. Por lo tanto, la prevención es la misma. Mantener una higiene, lavarse las manos, evitar tocarse boca, nariz y ojos y evitar contacto o aglomeraciones. Muchas gracias y bueno, les dejo acá este mensaje para que nosotros podamos reflexionar y podamos ser más comprensibles en estas personas que tienen diferentes tipos de condiciones. Los niños especiales no tienen una enfermedad, sino una condición. No buscan cura, sino aceptación. No buscan lastimar, solo respeto y cariño. Muchas gracias.